Smile. Ok, hermano, Dios les bendiga. Buenas tardes. Gloria sea a Jesús. Aquí estamos, damos gracias a Dios. Nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Hoy es un día maravilloso, un día especial, un día para podernos sentar y poder meditar un poco en la palabra. Y oramos para que este día sea un día maravilloso en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Quiero que hagamos una oración esta tarde y pidámosle a Dios que sea Él hablando a nuestros corazones, trayendo esa edificación, ese consuelo, esa fortaleza que necesitamos cada día. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este hermoso momento que nos da en Cristo Jesús, para poder venir a tu presencia, Dios, para adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Padre Celestial, somos bendecidos, somos un pueblo en paz, en victoria, por el sacrificio que mi Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo le doy gracias porque esta tarde usted nos concede la bendición de acercarnos a su presencia, Dios, para adorar y bendecir su santo nombre. De acercarnos a su presencia, Dios, para poder escuchar su palabra, para poder entender su voluntad, para poder nosotros, Señor, ser edificados conforme el consejo de tu palabra, Dios. Esta tarde, Señor, queremos pedirle perdón por los pecados, las ofensas que hemos cometido delante de su altar, delante de su presencia. Y oramos, Padre, para que en el poder de la sangre de Jesús usted venga limpiando todo nuestro ser y venga trayendo, Señor, la paz a nuestras vidas, Dios. Padre Celestial, usted conoce, Dios, las necesidades espirituales, de salud, de todo tipo de necesidad en tu iglesia, Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que usted venga supliendo, Padre, cada una de ellas conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Habla, Dios, a nuestros corazones, imparte sabiduría, imparte conocimiento, temor, imparte fe, gracia y reverencia a nuestros corazones, Dios, para que podamos ser nosotros hacedores de tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón y que en todo y por todo usted siempre sea glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a estar en esta tarde hablando acerca de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Y en qué área de nuestras vidas necesitamos nosotros perseverar más. Digo esto porque tenemos diferentes áreas en nuestras vidas. Por ejemplo, hay cristianos, hermanos, que enfocan toda su vida en su trabajo y siendo cristianos, y se olvidan de lo mejor que es buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, crecer en el conocimiento, el temor, la obediencia de su palabra. Hay personas, hermanos, que aún siendo líderes en las iglesias, perseveran más en solucionar sus propios problemas que en confiar en Dios. Siempre he dicho yo esto. La otra vez hablé con un pastor y podemos decir amigos con él, pero siempre platicamos con él y una vez le pregunté, lo miré en el trabajo y le dije, hermano, ¿cómo está la iglesia? Y me dio a entender pues que la iglesia pues no estaba muy bien, porque él casi no tenía espacio, tiempo por el trabajo para ir a atender al pueblo de Dios. Yo le dije a él estas palabras: ¿qué crees tú lo que Dios espera de ti? ¿Tú crees que para Dios es más importante lo que tú haces para tus necesidades que lo que Él te mandó a hacer para tu iglesia, para su iglesia? Entonces se quedó pensando él en lo que yo le dije. Porque hoy en día, hermano, desgraciadamente, hay muchos hijos de Dios, muchos líderes, muchos siervos de Dios, que sienten orgullo de alcanzar metas materiales, personales, económicas, aunque abandonen a su familia en lo espiritual, aunque se abandonen su vida espiritual misma, aunque abandonen su llamado,
su responsabilidad, su compromiso en la iglesia. Por eso le digo, hermano, que nosotros tenemos que tener la sabiduría y el temor en nuestros corazones para saber en qué área de nuestra vida tenemos que esforzarnos más. ¿Ok? Pero desgraciadamente, hermanos, este país tiene muchas cosas buenas, porque económicamente, pues, te provee de muchas cosas. Pero desgraciadamente, la mayoría de gente que viene a este país se enfoca tanto en su vida económica, su vida material, que se olvidan de su vida espiritual y de cumplir la misión por la cual Cristo lo llamó. Entonces, por eso te estoy diciendo, vamos a ver unas áreas importantes en la vida de nosotros los cristianos que son indispensables en perseverar en ella. ¿Ok? Porque ojalá, hermano, que estemos aprovechando bien el tiempo. Estemos aprovechando el tiempo porque Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Y qué cuenta le iremos a dar a Dios? Es bien, es bueno. Una vez me dijo una persona a mí, mire Floyd, uno tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Porque hay cosas más importantes en la vida de un ser humano que el trabajo, que el dinero, que las riquezas materiales, que tener una cuenta en el banco abultada. Hay cosas más importantes para un cristiano, un hijo de Dios, que las cosas materiales. Y yo le entendí todo eso, y yo creo algo muy importante. Si el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, si Él es mi Padre, yo puedo confiar ciegamente en Él. Él nunca nos desampara, Él nunca nos abandona, pero Él quiere que nosotros no abandonemos los proyectos de Él. Él quiere que nosotros no abandonemos esa visión y esa misión que Él nos ha dado en esta tierra. Él no quiere que nosotros los cristianos estemos enfocando nuestra vida, nuestra fe, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro conocimiento, todo, hasta la juventud, la fuerza que tenemos en las cosas pasajeras. Dios quiere que ocupemos nuestro tiempo necesario que Él nos delega, que Él nos da, Él nos autoriza para ocuparnos de las cosas espirituales. ¿Usted tiene idea, hermanos, cuántos líderes hoy en día, líderes, pastores, están viendo su matrimonio destruirse? Están viendo sus hijos destruirse. Están viendo a la iglesia destruirse, su ministerio destruirse, su llamado destruirse, porque prefieren más esforzarse en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Hoy vamos a ver algunos puntos sobre eso y espero en Dios que Dios nos hable a nosotros en esta tarde, porque sí necesitamos nosotros enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Jesús dijo estas palabras en cierta ocasión: haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no pueden minar y hurtar, porque donde tiene tu tesoro, ahí también está tu corazón. Es importante que nosotros, hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Creo desde mi punto de vista, porque bíblicamente es lo correcto, lo que le voy a decir. No existe justificación, argumento delante de Dios para dejar hacer lo que Dios nos manda hacer. Dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el cielo, todo. Dios nos da tiempo para descansar, tiempo para recrearnos, tiempo para convivir, tiempo para trabajo, tiempo para todo. Él nos da tiempo para todo. El problema es que el tiempo que Dios nos da para estar con Él, para servirle a Él, para obedecerle a Él, lo estamos usando para alcanzar nuestras propias metas personales y estamos alejándonos del camino de Dios. Ese es el punto que debemos de tratar en nuestras vidas, hermanos. Porque a veces pensamos que somos sabios, que somos salvos y que estamos bien con Dios, pero quizás nuestra conducta no es correcta delante de nuestro Padre Celestial.
Lea conmigo Mateo 24, versículo 9 al 14. Quiero leer estos 4 o 5 versículos. Y son unos versículos, hermanos, que el Señor Jesucristo habla. Estamos sentados en el Monte de los Olivos. Y una de las cosas que dice señales antes del fin. Lo que pasó es que Jesús llegó a Jerusalén. Y Jesús habló diciendo Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo ocurrirían todas esas cosas y cuándo sería el fin de todas las cosas. Y Jesús empieza a explicarle sobre todo esto. El fin, el principio del fin, empieza Jesús a decir. Cuando usted mira, hermano, lo que está pasando hoy en día en la sociedad, en el mundo, en la economía, en la política, en las relaciones internacionales, en la salud, en inmigración, en todas las áreas se da cuenta, hermanos, que la profecía ya se está cumpliendo en su totalidad. Entonces nosotros como cristianos que sabemos, que entendemos que esto es real, que esto debe de pasar porque va a pasar, es cuando más debemos de enfocar nuestra vida espiritual en las cosas que sí son de beneficio espiritual para nuestras vidas. Usemos bien nuestro tiempo, usemos bien lo que tenemos, usemos bien las oportunidades que tenemos para hacer cosas para Dios y edifiquemos una vida espiritual en paz y en victoria en Cristo Jesús. Lea conmigo el versículo 9. Dice Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso, quizás usted aquí en Estados Unidos no lo ve, pero en otros países sí pasa. En países que quizás nosotros ni siquiera nos imaginamos, pasan eso. Hay lugares donde la gente va a predicar a Jesucristo, va a predicar de Cristo a las calles y reciben insultos, hasta amenazas, hasta muertes. Eso pasa. Y en países que usted ni siquiera tiene idea que eso ocurre. Y le voy a decir por qué no tenemos idea que eso ocurre, porque no estamos en el lugar de ellos. Pero el día que estemos en el lugar de ellos nos vamos a dar cuenta que se ocurren esas cosas. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo creo que eso es una de las cosas que más se ve hoy en día en las iglesias. Muchos. ¿Sabe, hermanos, que son más las personas? Escuche bien, es una estadística un poco lamentable, triste, pero son más las personas que se están apartando de los caminos de Dios que las que están entrando a los caminos de Dios. Hay iglesias, hay muchas iglesias que ya están quedando vacías, solamente está quedando el edificio. ¿Por qué razón? Porque este versículo 10, muchos tropezarán entonces, dice Jesús. Dice, mire qué tremendo, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La pérdida del amor hacia el prójimo, la pérdida del amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios, eso es visible hoy en día. Es visible hoy en día. Entonces es importante que entendamos que todas esas cosas están ocurriendo hoy. Y si están ocurriendo hoy, es que tenemos que prestar atención, porque Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Pero pronto es pronto. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no viene pronto, creo que no va a quedar nadie. Presta atención usted a lo que es desastroso hoy en día, hermanos. La mayoría de hijos de cristianos, de líderes, de cristianos, de pastores, la mayoría de esos hijos no están perseverando en la fe. No lo están. Ahora, si los hijos de los cristianos no están perseverando en la fe porque los atrapó el mundo, los atrapó la sociedad, los atraparon las modas, los atraparon la tecnología, los atrapó la ciencia, los atrapó el afán, el quererse parecer a ciertas personas del mundo. ¿Cuánto más las personas que no tienen a Jesús? ¿Cuánto más?
siempre se me viene a la mente ese pasaje que Pablo habla en Corintios, donde dice, el que piensa estar firme. La palabra piensa se traduce el que ha programado permanecer firme en Cristo Jesús. Dice, mire que no caiga, que quiere decir, ponga atención donde pone los pies para no tropezar. Si verdaderamente usted programó, dice usted, ¿sabe? Yo voy a aceptar a Jesús y voy a ir hasta el final. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo me levanto, camino, sigo para adelante. Si usted tomó la determinación de coronar su carrera, ok, ponga atención donde pone los pies. Y te digo esto ¿por qué, hermano? Porque yo he escuchado personas que afirman y que te afirman y se ponen bien firmes. No, yo voy a seguir firme, yo voy a caminar firme, yo no me volteo atrás y cosas de esas. Hoy en día no están en los caminos de Dios. Entonces, si usted tomó la decisión de perseverar, tomó la decisión de coronar su carrera, preste atención. Mire a dónde pone sus pasos. Mire qué decisiones toma en su vida, porque eso lo puede apartar o permanecer en la voluntad del Señor. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es lo que se ve mucho hoy en día. Hoy en día usted ve personas en las iglesias, hermanos, con tanta arrogancia, usando el nombre de Dios públicamente, hablando profecías que no son de Dios, son falsos profetas, son espíritus de falsedad en sus corazones. Y ahí están llenas las iglesias de eso, hermanos. Están llenas las iglesias de personas que se consideran profetas o profetizas y dicen un montón de mentiras, confunden lo que son sus sentimientos con lo que es la realidad de Dios. Siempre yo he dicho algo, hermano, escuche bien. La evidencia más clara de una persona que Dios lo usa, sea con el don de profecía de 1 Corintios 12 o con el ministerio profético de Efesios 4:11, la primera evidencia que tiene que estar en esa persona es la humildad, la sencillez y lo más importante, que todo lo que esté profetizando se cumpla y la gente pueda ver que se cumple. Pero conozco gente, hermano, que han tirado, mire, sin exagerarle, conozco gente, hermanos, que han tirado más profecías que la que están en Apocalipsis. Yo creo que si empezaran a escribir todas las profecías que han dicho, yo creo que escribieron como 5 Apocalipsis. Y desgraciadamente de todas esas cosas, nada se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque son evidencias que son falsos siervos de Dios, son falsos cristianos y falsos profetas. Porque cuando una persona es de Dios, escuche bien, cuando un cristiano es de Dios, tiene temor a abrir su boca. De decir, Dios me dijo, dice el Señor, yo siento en el Señor. Todas esas cosas, hermanos, eso es lo que se ve hoy en día. Ahorita, hasta hay escuelas donde la gente va y pagan $6,000, $7,000 y te enseñan a profetizar. La profecía no se aprende, es un don de Dios. Léalo en 1 Corintios 12:11. Dice que todos estos dones los reparte uno mismo, el Espíritu Santo, y lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere. Usted no puede ir a una universidad, enséñame a profetizar. A como te dicen, enséñenme a danzar. Eso no se aprende. Enséñenme a hablar en lengua. Eso no se aprende. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gente que hace esto son personas que andan en la carne y no andan en el Espíritu. Porque desde el momento, mira, voy a explicar algo. En el Antiguo Testamento, cuando una persona lo establece el Señor a través de Moisés, si una persona usaba el nombre de Dios en vano, profetizando falsamente, inmediatamente lo mataban a pedrada. Para que usted se dé cuenta lo grave que es eso. Y lo más difícil, y lo que a mí me llama más la atención a mí, ¿sabe qué es, hermano? Que hay tanta gente tan ingenua
que se dejan engañar por esas personas. Se dejan engañar por esos falsos cristianos, por esos falsos líderes, por esos falsos profetas y andan detrás de ellos. Presta atención porque eso no te lleva a ningún lado bueno te lleva a eso. Ok. El versículo 2, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, estos pasajes que estamos leyendo ahorita, hermanos, ¿cierto? ¿Es cierto o no es cierto que se están cumpliendo hoy? Es lo que estamos viendo hoy. Desde el versículo 9, el versículo 10, que habla de tropezar y se entregarán y se aborrecerán. El 9 habla de ser aborrecido por causa del nombre de Jesús. El 10 habla de tropezar y aborrecerse unos con otros. El 11 habla de falsos profetas. El 12 habla de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cierto o no es cierto que esto se está viviendo hoy? Es lo que más se vive hoy. Eso, mire, es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Entonces, lo irónico de todo esto es, hermano, que nosotros siendo cristianos, siendo conocedores de la verdad, conocedores de la palabra, tenemos la palabra de Dios. Escuche bien. ¿Usted quiere verdaderamente escuchar profecías para usted? Dice la Biblia que la palabra de Dios es la palabra profética más segura que hay. Lo que la gente dice tiene que cumplirse para que las cosas sean verdad. Y la Biblia es la palabra de Dios. Usted y yo como cristianos, si es que estudiamos la palabra, si es que meditamos en la palabra, sabemos que estos tiempos es lo que estamos viviendo hoy en día. Es el tiempo donde la gente, hermanos, está luchando y peleando por un título, está peleando y luchando, están perseverando más en alcanzar un título, tener un nombre, tener autoridad sobre alguien, tener poder, tener fama, tener riqueza. Son los afanes de esta tierra lo que se está matando al pueblo de Dios. Eso es lo que está matando al pueblo de Dios. Hay personas que empiezan predicando, sirviendo a Dios con humildad y acaban siendo instrumentos de su propio corazón egoísta. Ese es el gran problema que está pasando en la iglesia. Estos pasajes que Jesús habla aquí en Mateo 24 es la realidad. Jesús visualizó el futuro y Jesús lo reveló de esa manera. Ahora, si ves cómo Jesús, Él visualiza lo que va a pasar 2000 años adelante y se cumple, porque Jesucristo, Él sí decía la verdad. No era una persona que se dejaba ver por sus emociones, por el fanatismo religioso, por apariencia, por aplauso. No, Él decía la verdad como era. Y se cumple y se está cumpliendo. Entonces, prestemos atención siempre a esto, hermano. Si usted encuentra una persona por ahí que anda ahí poniendo mano y profetizando, apártese de esa persona. Porque esa persona no tiene buen espíritu. Le voy a explicar. Las cosas de Dios se hacen decentemente y en orden. Escuche bien. Decentemente y en orden. Es lo que Pablo dice a la iglesia de Corintios. Hágase todo decentemente y en orden. No es cuando, ay, es que yo siento ir a orar por aquella persona y voy a ministrar, le voy a echar aceite y le voy a profetizar. No funcionan así las cosas. Y están llenas las iglesias de eso porque no hay una formación espiritual correcta y no hay un fundamento bíblico en su vida espiritual. El pueblo de Dios está fracasando por falta de temor y por falta de conocimiento de la voluntad del Señor. Y el versículo que sigue dice así, el 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿en qué va a perseverar? ¿En qué? Ese es el punto. Jesús dice, y el que persevere, ok, ¿en qué persevera? En la gracia, en la oración, en el ayuno, en la fe, en todas esas cosas es las que vamos a ver ahorita. Necesitamos nosotros ocuparnos. Pablo dice esto, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Escuche bien, ocupaos. Esa es la palabra que se usa para perseverar. ¿Ok? Que no te desvíe el diablo, la mirada, la fe, la confianza, la esperanza
¿okay?, de Cristo a ponerle en otras cosas. El corazón tuyo tiene que estar enfocado en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales y no en las terrenales. Cualquiera que sea, por muy vistoso que sea, porque te voy a explicar algo, hermano. Mira, yo siempre he dicho esto, solamente hay un camino al Padre. Y ese camino es Cristo Jesús. Pero sí sé que hay cientos, sino que miles de veredas que se cruzan. ¿Ok? Y si nosotros vemos esas veredas que son desviaciones que el diablo pone para que nos apartemos del camino, ¿ok?, como por ejemplo los aplausos, como por ejemplo la ambición al poder, ¿ok?, la ambición a querer hacer lo que uno quiere, querer presumir un título, qué sé yo, cosas de esas. Te voy a explicar algo. Si nosotros los cristianos empezamos a ver esos desvíos, esas veredas, desde un punto de vista carnal, tenemos la posibilidad, escuche bien, de más del 80% que nos apartemos de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque el ofrecimiento que te hace Satanás para apartarte de la verdad es llamativo. ¿Okay? Te satisface el corazón. ¿Okay? Te hace sentir como que eres el único. Hay gente que llega a las iglesias y le gustan los aplausos, le gusta presumir. No, yo sé hacer esto, no, yo conozco más de la Biblia. Ah, no, yo soy esto, yo lo otro. Y les gusta hacer alarde de las cosas. En el momento que una persona cae en ese punto, está totalmente extraviado de la verdad. ¿Por qué razón? Porque un verdadero siervo de Dios, un cristiano, una persona fundamental en la palabra de Dios, todo lo que hace, sea de hecho o de palabra, lo hace para la gloria de Cristo Jesús. Pablo es experto en enseñarnos estas cosas. ¿Okay? Y te voy a mencionar lo que dice Pablo en Colosenses 2:10. Dice, en Gálatas 2:20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero la otra parte de los que me gusta, donde dice, y todo lo que vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Eso es perseverar en los caminos de Dios. ¿Okay? Que todo lo que tú hagas, ¿okay?, todo lo que tú hacías para satisfacer la carne, para sentirte especial, único, alabado en una congregación, todo lo que tú hacías para eso, ahora la haces para la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por ti en el cruz del Calvario. Esa es la diferencia que hay. Como te digo, el diablo siempre va a hacer ofrecimiento, que si tú lo ves desde un punto de vista carnal o humano, te vas a apartar de los caminos de Dios. Te vas a apartar de los caminos de Dios. Te voy a dar un ejemplo bíblico para que tú entiendas lo que te quiero decir. ¿Ves el caso de Moisés? Moisés, dice la Biblia que él fue, dice, enseñado con toda la ciencia y el conocimiento de los egipcios. Aquel tiempo era lo máximo. Como que tú digas la Universidad de Harvard hoy en día es lo máximo en conocimiento, en tecnología, en ciencia, en todo. Ahí fue instruido Moisés. Moisés fue hijo de la hija del faraón. Él era en orden descendiente, él era candidato a ocupar el trono del faraón. Imagínate. Pero dice el libro de Hebreos capítulo 11 que Moisés decidió, mire, permitió, dice que él decidió no ser llamado o no ser candidato a ser trono del faraón para abrazar los vituperios de Cristo. ¿Usted se imagina a alguien que vaya a ser el líder, el monarca, el jefe de Egipto? En ese tiempo era un país poderosísimo. Y diga, ¿sabes qué? No quiero comodidades, no quiero empleados, no quiero riqueza, no quiero nada. Quiero irme al desierto a sufrir por alguien que yo no conozco. Porque eso dice la Biblia en Hebreos 11. Pues si te das cuenta, Satanás pone a Moisés un ofrecimiento y Dios le ofrece otro. Y Moisés tomó la decisión de seguir a Dios. Recuerda también en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Las 3 veces, las 3 tentaciones que hizo Satanás era para desviar a Jesús
de los planes del Padre Celestial. Ay, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, si eres el Hijo de Dios, dice, mira, todos los reinos de la tierra son míos, te los doy si postrados me adorares. Dice, a tu Dios adorará y solamente a él servirá. Si eres el Hijo de Dios, salta del pináculo del templo, porque la Biblia dice que sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. No tentarás a Jehová tu Dios. Entonces se da cuenta que por un lado Satanás ofrece algo que es llamativo, que te llena el ojo, la carne, te satisface el ego. Eso es lo que ofrece el diablo. Esas son las veredas. El camino a Dios es derecho, es Cristo Jesús. Por eso tus pies tienen que estar en Cristo Jesús. Y cuando Jesús dice, el que perseverare hasta el fin, está hablando de eso. Tienes que caminar firme hacia adelante, sin voltear a ver a la izquierda, sin voltear a ver a la derecha y sin voltear a ver atrás. Es firme hacia adelante. Eso es perseverar. Perseverar es insistir, es estar firme en algo que tú crees, tienes convicción de eso. Eso es perseverar. Y no quiere decir que van a aceptar a Jesucristo y no van a haber tentaciones. Sí van a haber tentaciones, sí van a haber ofrecimientos del enemigo. Claro es que la hay, todo el mundo la tiene. Todo el mundo la tiene, hermanos. Yo el otro día platiqué acerca de este pastor Billy Graham. A Billy Graham le dijeron, ¿quieres ser tú el candidato para ser presidente de los Estados Unidos, de uno de los partidos que es Estados Unidos? Y dijo, no. ¿Por qué? Porque yo tengo una misión mejor, más especial que ser presidente de Estados Unidos. La gente dijo, hombre, mira, ¿qué es más importante para un ser humano que ser presidente de la nación más poderosa del mundo? Y él dijo, el ser embajador de Jesucristo en esta tierra. ¿Te das cuenta cómo es hoy en día las cosas? Entonces, el diablo te va a ofrecer para apartarte de la voluntad de Dios, pero Dios te dice a ti, persevera, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así es sencillo. Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer ahí, hermanos, 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. ¿En qué debemos de perseverar? Es la pregunta que nos hicimos, ¿ok? Debemos de perseverar en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es el amor, es el poder y la misericordia de Dios moviéndose a favor de nosotros. Una vez que la gracia, hermanos, llega a nuestros corazones por la fe en Cristo Jesús, debemos de permanecer firmes en la gracia. Ok, vamos a ver de esta manera. Permanecer firmes en la voluntad de Dios, permanecer firmes en el amor de Dios, en el poder y la misericordia de Dios, permanecer ahí. Ser persistente, no voltear a ver atrás. Necesitamos perseverar en la gracia de Dios para que cuando Cristo venga o cuando Él te llame a su presencia puedas decir, he coronado mi carrera. No me he desviado ni a izquierda ni a derecha. He permanecido firme. He guardado la fe, como dice Pablo. He acabado mi carrera. Es importante que prestes atención a esto. Leamos ahí. 2 Timoteo 2, 1 al 4. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ok? La gracia no es en tu religión, la gracia no es en tu sentimiento, la gracia no es en tus proyectos, no es en tu emoción, en tus pensamientos. La gracia es en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a responder una vez a lo que Jesús dijo. Y el que perseverare hasta el fin, entonces será salvo. ¿Perseverar en qué? En la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Permanece firme en la gracia de Dios. ¿Okay? ¿Qué te quiero decir? No tires a la basura lo que Cristo te ha dado con su muerte en la cruz del Calvario. Hay muchas personas hoy día están apartados de los caminos de Dios y te voy a decir por qué se apartaron. Por un momento de placer, por un momento de orgullo, por ambición al dinero, por un momento de entretenimiento, por hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, por amor y fidelidad hacia un líder o hacia una religión más que Cristo Jesús. Necesitamos nosotros ser fiel, leal, incondicional hasta la muerte a Cristo Jesús.
A Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz. A ese séale fiel, a ese, manténgase íntegro con ese. ¿Ok? A nadie más. No comprometa su salvación, su vida espiritual con alguien o con algo que no te puede llevar a la eternidad. Compromete tu salvación, tu vida espiritual con aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué significa? Que también hay malos soldados de Jesucristo. Bueno, si hay buenos, porque hay malos. Que hoy en día es más fácil. Mira, una vez dijo un pastor algo y me llamó la atención. Dijo, las iglesias cristianas es el único ejército donde los soldados se matan entre sí. Qué pena. Porque nuestro enemigo se llama Satanás. Ese es nuestro enemigo. Sigamos leyendo. 3:4. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, esforzarse en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Persevera en ella. Vamos al otro pasaje bíblico. Vámonos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 3. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. ¿Okay? Colosenses 4, versículos 2 a 3. Debemos de perseverar en la oración. En la oración. Escuche bien algo muy importante, hermano. El 86%, escuche bien, el 86% de los cristianos que están descarriados hoy y los que tienen un pie y medio en el mundo y solamente el cuerpo en la iglesia, ¿saben por qué están ahí? Porque dejaron de orar. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado a nosotros. Una persona que ora constantemente, una persona que esté en oración, Padre, en el nombre de Jesús, guárdame, Padre, en el nombre de Jesús, protégeme, Padre, en el nombre de Jesús, fortaléceme, ayúdame, Padre, 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 Padre. Mira, cuando estaba Israel en el desierto, dice la palabra de Dios que Moisés subía al monte Sinaí. Y cuando Moisés descendía del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía como un ángel. También puede verlo en el libro de Hechos, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Hechos, cuando dice que cuando mataban a Esteban a pedrada, dice que la gente que estaba ahí vieron que su rostro resplandecía como un ángel. Es la gloria misma de Dios. Si usted no permanece en la presencia de Dios, la gloria de Dios no se va a reflejar en tu vida. ¿Okay? Si no estás en constante comunicación, en constante comunión con Jesucristo, la imagen de Jesús no se va a reflejar en tu vida. ¿Okay? Entre menos horas, menos te pareces a Dios, menos te pareces a Jesús. La oración, la meditación de la palabra, el servicio, el luchar, todo eso, hermano, tienes que estar en nosotros. Perseverar en la oración te va a mantener fuerte. Te lo voy a decir en otros términos para que tú me lo expliques. La oración es como el combustible del vehículo. Sin combustible el vehículo no va para ningún lado. Usted puede tener en su casa un Rolls Royce, que sea un Lamborghini, qué sé yo, un Aston Martin, qué sé yo, uno de esos carros que valen hasta millones de dólares. Pero si esos carros no tienen ni llanta y no tienen ni gasolina, ¿para qué lo tienes ahí? Igual pasa con muchos cristianos. Puedes conocer mucho de la palabra de Dios, puedes tener mucho tiempo en el evangelio, pero si tu corazón está vacío, que no hay gasolina, no hay ese aceite en tu lámpara, no tienes ese aceite, no vas a aprender nunca. Y ese aceite es la oración en tu corazón. Necesitamos orar. Puedes ir manejando y puedes ir orando. Puedes estar en tu casa y puedes estar orando. Puedes estar cocinando y puedes estar orando. No hay excusas. Lo que se necesita es tomar la decisión de llenar nuestro corazón de ese aceite fresco que es a través de la oración. Lea conmigo, amados. Estamos en Colosenses 4:2, perdón. Vamos a leer desde el 1. Amados, haced lo que es justo
y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Siempre, un amo en los cielos. Eso, hermano, ay Dios, eso es grave. Mire, es algo que a mí me da tanta paz en el corazón. Porque he visto tanta injusticia, hermano. Tanta injusticia. La gente que tiene poderes, se les concede poder en los países, es presidente, qué sé yo, la usa para dañar y maltratar a otras personas. Y uno no puede hacer nada, pero hay un Dios, dicen por ahí, pero hay un Dios, y sí lo hay, sí lo hay. Quizás la gente que está abajo no puede defenderse porque no tiene las herramientas, pero Dios sí la tiene. Grávese eso, amigo, grávese siempre eso. Versículo 2, persevera, donde dice, en la oración. Persevera en la oración. El que perseverare, dice Jesús, hasta el fin será salvo. Tú necesitas perseverar en la gracia de Dios que es para salvación, perseverar en la oración, velando en ella, dice Pablo, con acción de gracia. Okay. No dejando de orar. Velar es estar siempre pendiente, velando, porque el enemigo de pronto va a llegar. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. ¿Qué tremendo? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oh, qué bárbaro. Estaba preso y estaba preocupado por llevar la palabra de Dios. Y él está pidiendo al pueblo de Dios que ore por ellos, que interceda por ellos, para que se le abran puertas. Aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Y él estaba siempre enfocado en llevar el mensaje del evangelio a las personas y no estaba enfocado en salir de la cárcel. Porque él sabía de que donde quiera que él estaba, él iba a compartir la palabra de Dios con todas las personas. Es importantísimo, hermano, que nosotros nos apoyemos en oración. Te voy a dar un ejemplo bíblico mientras vamos al libro de Job, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo, Job capítulo 13, versículo 15 al 17. Te voy a dar un ejemplo bíblico de lo que te estoy diciendo. Te voy a dar dos ejemplos bíblicos. Uno de ellos es el del Señor Jesucristo. 13, 15 de Job. 15, 17. Mira, el Señor Jesús estaba orando en el monte Getsemaní. Y él le dice a sus apóstoles, velad conmigo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesucristo, mi amado Señor, le estaba pidiendo a los apóstoles que lo apoyaran en oración para terminar lo que había venido a hacer a esta tierra. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Se durmieron. Jesús se levanta y los encuentra dormidos y dice, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Y le dijo, levantaos porque ya el tiempo se ha cumplido. El Señor Jesucristo, escucha bien, es lo que muchas veces no entendemos nosotros cristianos. El Señor Jesucristo estaba pidiendo ayuda en oración. Dice que cuando él clamaba, dice que su sudor eran como sudor, como gota de sangre. Dice que descendían ángeles y lo consolaban y lo fortalecían en la oración. ¿Te imaginas, hermanos? Para que te des cuenta cuán importante es la oración. Quizás tú dices, hermano, no tengo el tiempo, hermano, para poder ir a evangelizar. Está bien, pero tienes el tiempo para perseverar en la oración. Ora por tu iglesia. Ora por tu vida espiritual. Ora por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Ora por tus necesidades. Ora por los líderes de las iglesias para que hagamos lo correcto. Para que tengamos temor en el corazón, digamos y hagamos lo correcto. Porque hoy en día, hermanos, mira, necesitamos eso. Necesitamos oración. Todos nosotros necesitamos oración. Cada vez que uno va a predicar, es una lucha, es una batalla espiritual. El enemigo quiere usar y está usando a personas en los púlpitos, personas sin llamamiento, personas sin temor de Dios, personas sin conocimiento, sin sabiduría, para que digan un montón de cosas que no están en la Biblia. Y mucha gente los está siguiendo, no sé por qué razón. Quizás no les gusta la verdad y quieren buscar un lugar donde se sientan cómodos.
Pero déjame decirte algo muy importante. Todos necesitamos oración. Te voy a dar otro ejemplo bíblico. ¿Recuerdas en el libro de Éxodo cuando Israel iba cruzando el desierto y las tribus de los amalecitas se le interfirieron en el camino para que no pasaran? Y Jehová le dice a Moisés, súbete al monte y levanta la vara y manda a Josué al frente de la guerra con Israel. Dice la Biblia, hermano, que Moisés levantó la vara y la guerra se tardó, hermano. Estaba bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque Israel no traía armas. Yo no sé cómo lo hicieron. Yo no tengo idea, porque Israel eran esclavos, no tenían armas. Y los amalecitas sí traían armas. Pero Jehová el Señor estaba con ellos. Pero mientras Moisés levantaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía. Pero déjame decirte algo, hermanos. Se cansan los líderes. Se cansan. Conozco historias de pastores, hermano, que han abandonado sus iglesias y se han quedado sin pastores. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, en vez de orar por esa persona, hermano, lo critican, murmuran, levantan falsos, tratan de cómo sacarlo para subir a otro. Ese es el gran problema que hay. Dios nunca va a usar a una persona que Él me haya llamado. Grábate eso. La gente puede querer usurpar el lugar como pasó con Moisés. ¿Recuerdas a Coré? Coré quería usurpar el lugar de Moisés y Jehová abrió la tierra y se lo tragó a él y toda su familia. Porque Dios no va a usar a una persona que Él no haya puesto. Él va a usar a quien él puso. Dice la Biblia que Moisés bajaba las manos y el pueblo de Israel perecía. Se cansaba. Entonces dijo Ur y dijo Aarón, ¿sabes qué? Subamos arriba, sentémoslo en una piedra y levantemos la mano nosotros. Y le levantaron la mano. Eso significa oración. Ore por nosotros. Ore por los líderes. Así como los líderes oran por usted. ¿Para qué? Para que juntos perseveremos hasta el fin y seamos salvos por la gracia de Dios. No solamente hay que perseverar en la gracia, hay que perseverar en la oración. ¿Okay? Puedes estar caminando, te lo he repetido muchas veces, puedes estar cocinando, puedes estar acostado y puedes estar orando. Tú mete, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Puedes manejar y puedes ir orando. O sea, la oración es conversar con Dios. ¿Entiende? Entonces es importante que aprendamos a perseverar en la oración. Ahora quiero que leamos Job capítulo 13, versículo 15 al 17. Lea conmigo. Dice el versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Oh, madre mía, esto está bárbaro. ¿Tú te imaginas? Tú sabes la historia de Job. Dice la Biblia que Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dijo a Satanás. Es un hombre perfecto, es un varón perfecto, temeroso, apartado del mal. Tres cosas: perfecto, temeroso, apartado del mal. Lo dice Dios. Y sucede que Dios permite que Satanás le quite todas sus cosas, lo material, le quite a su familia, le ponga a su mujer encima, hermano, como una garrapata encima, porque la mujer es vieja, eso no lleva para nada, hermano. Dice, todavía retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Oh, una mujer así, ¿para qué la quiere, hermano? De lejos está mejor. Y Job le dijo, como toda mujer fatua tú hablas. La palabra fatua significa ignorante, pero es un término espiritualmente muy agresivo, como diciendo como una persona sin temor de Dios, ignorante, muy fuerte. Le dice, ¿acaso no recibimos de Dios el bien y el mal? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré, sea el nombre de Jehová glorificado. La determinación, escucha bien, la determinación de perseverar en lo que nosotros hemos decidido caminar es determinante en nuestra vida. ¿Qué te quiero decir? Hay personas que abren su corazón a Jesús y dicen, estoy decidido coronar mi carrera. Estoy decidido llegar hasta el final. Pero nomás vienen las pruebas, las enfermedades, las luchas, las carencias, y empiezan a quejarse, y empiezan a apartarse de Dios y apartarse de la voluntad de Dios. Eso es lo gravísimo. Job llegó al punto, él sabía que Dios había permitido las cosas. Y dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Miren qué tremendo. Sigamos leyendo. Estamos en el 13:15. Dice, he aquí, aunque él me matare,
En él esperaré. No obstante, dice, defenderé delante de él mis caminos. Palabras sencillas, mis decisiones han sido correctas. He sido íntegro, él lo sabe, él lo sabe. Él sabe que he sido derecho, él sabe que tengo temor de él sabe que yo lo amo, él sabe que yo le he servido. Y lo que me está pasando no lo entiendo en el momento, pero aunque él haga cosas o permita cosas en mí, yo en él voy a esperar. Hermano, necesitamos perseverar en la confianza a Dios. Hermano, necesitamos, te dije al inicio de todo esto, hay muchos cristianos, yo te digo, pastores, porque yo los conozco, que han perdido, mire, conozco pastores que han perdido su ministerio, han abandonado su iglesia, hoy no están pastoreando. ¿Y sabe por qué? Porque se enfocaron más en trabajar en lo material para tener sus trocas, sus casas, sus comodidades, pagar sus viajes y desatendieron la obra de Dios. El que te llamó te va a suplir y si no le cree, ¿para qué lo empezaste? ¿Para qué lo empezaste? Si tú verdaderamente crees en el Creador, en el Hacedor de maravilla, en nuestra torre fuerte, en nuestra ciudad amurallada, en nuestro poderoso Jehová, Dios de los ejércitos, tú debes desconfiar en Él hasta el final. Hasta el final. Perseverar en la confianza de Dios. Pero no debes abandonar tu llamado, tu posición en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? Porque dejaste de confiar en Dios. Necesitas confiar en el Señor. Necesitamos seguir confiando en Dios. Tú puedes decir, yo sé que ahorita estoy pasando problemas económicos, como ejemplo. Pero si eres una persona espiritual que has decidido tomar esa determinación para perseverar confiando en Dios, tú dices, yo sé que no tengo un dólar en mi bolsa. Pero yo sé que el dueño del oro y de la plata, que es mi Padre, Él me va a suplir con abundancia. Necesitamos creerle a Dios y no dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Necesitamos perseverar en el Señor. No hay nada imposible para Dios. Ahora, te pregunto algo. Voy a hacerte dos preguntas. ¿Te ha fallado Dios? No. Segunda pregunta, ¿es Dios mentiroso? No, Él te va a suplir, Él te va a bendecir. Léalo Mateo capítulo 6, cuando habla acerca del afán, ¿okay? Y la riqueza. Lea ese capítulo de Mateo 6 y te vas a dar cuenta cuando Jesús dice, no te afanéis por lo que has de comer, por lo que has de vestir, porque Dios sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Es importante que perseveremos nosotros en la confianza en Cristo Jesús, aunque los momentos a tu alrededor no sean los mejores. Poderoso es Dios para socorrer tu vida. Poderoso es Dios para restaurar tu hogar. Poderoso es Dios para restaurar tu matrimonio. Poderoso es Dios para salvar tu familia. Poderoso es Dios para bendecirte económicamente. Poderoso es Dios para suplirte todas tus necesidades. Cristo pagó por ellas en la cruz del Calvario. Solo necesita tomar la decisión, la determinación de perseverar creyendo y confiando en Dios. Dice el salmista David, si no creyera que vería la gloria de Dios, hubiera yo desmayado. Él confió, perseveró, creyéndole a Dios. Eso es importante en nuestras vidas, porque hay gente, hermano, que está en las iglesias alabando a Dios cuando todo sale bien, cuando no les falta nada económicamente, cuando todo tienen todo al alcance, pero cuando algo sale mal, algo les falta, empiezan a volver a ver atrás. Eso no es de un cristiano que ha tomado la decisión de perseverar creyéndole a nuestro Padre Celestial. Versículo 16. Y Él mismo, escuche bien lo que dice aquí. Y Él mismo será mi salvación. Él será mi salvación. Oh, qué benditos. Qué tremendo es esto, hermano. Es una persona firme, perseverante. Vámonos. Es así, hermano. Sigamos leyendo. Dice, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío.
¿Sabes qué es un impío? Un impío es una persona que programa en su corazón rebelarse en contra de Dios, desobedecer a Dios y hacerle mal al prójimo. Te voy a explicar algo, mi hermano. Eso está lleno ahorita. Una persona que tiene esa mentalidad de querer ver dañar a otra persona, de rebelarse en contra de hacer lo que él quiere hacer, no puede entrar a la presencia de Dios. Este hombre dijo, yo voy a esperar, pacientemente voy a esperar, porque Él será mi salvación. Porque yo entiendo algo, voy a traducir en otras palabras lo que dice Job. Porque yo entiendo algo, yo debo de perseverar, porque yo sé que para llegar a la presencia de Dios, el impío no puede serlo. Yo necesito ser una persona piadosa, caminar en la voluntad de Dios, ser perseverante en la voluntad de Dios, ser perseverante en la gracia de Dios, para que cuando Él me lleve a su presencia pueda vivir confiadamente delante de Él por la eternidad. Él lo sabía, Job lo sabía, y tú, si eres cristiano, lo sabes perfectamente, que sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 16. Oíd con atención mi razonamiento. Miren qué tremendo. Y mi declaración entre vuestros oídos. Dice el 18. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Claro que sí. Porque la rectitud, escuche bien, la perseverancia en la voluntad de Dios es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Vámonos ahora a Romanos. Romanos capítulo 16. Vamos a ver otra cosa muy importante, hermanos. Necesitamos perseverar en la comunión, en la paz y la armonía entre hermanos. ¿Escuchó bien? En la comunión, la paz y la armonía entre hermanos. Necesitamos perseverar en ello. ¿Okay? Romanos 16, del 17 al 20. Quiero que lo leamos. ¿Okay? Y lo que dice del 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, escuche bien, ponga atención a lo que Pablo está hablando a la iglesia de Roma, que estaba en Roma. ¿Okay? Y dentro de la iglesia había personas que causaban división entre hermanos, polémica, crítica, chisme, murmuración. Y eso, hermano, hoy en día es el pan de cada día. Eso es triste, pero desgraciadamente no hemos entendido. No hemos entendido, hermano. Escuche bien. Si usted comete una falta, usted comete un error, lo que usted necesita es que la gente ore por usted, que la gente le ayude a restaurar. Usted no gana nada con que la gente lo esté criticando. Igual pasa cuando nosotros somos tentados a hacer lo mismo. No hagamos de un árbol caído, no lo hagamos leña. Al contrario, levantémoslo y plantémoslo otra vez. Eso es el plan de Dios. Miren, sigamos leyendo. Es de 12:16. Dice así, perdón, el 13:16. 17. Gracias. Mas os ruego, hermano, dice que os fijéis en los que causan divisiones. Miren, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos. Cuando dice apartéis, no está hablando, hermanos, que los rechace, que los aborrezca. No. Está hablando de que no participes de sus propósitos, sus mentalidades, el veneno que tienen en su corazón, para que me entiendan, pues. Sus conversaciones, sus proyectos. No participes de eso, porque tanto el hechor como el consentidor tienen igual pena. No participes de pecado ajeno, dice Pablo a Timoteo. No te involucres en pecado ajeno, mantente puro, porque Dios no se complace de aquel corazón que está metido en críticas, en murmuración, en esas cosas desagradables. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó esto? ¿Usted escuchó lo que está hablando acá? El versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Preste atención. Sea sabio. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Cuando escucha a una persona que está hablando, criticando a otra persona, murmurando en contra de otra persona, no participe. Hágase un lado o repréndalo o aconséjelo.
pero no participe porque se va a contaminar también. Está contaminado mucho pueblo de Dios por eso. Está contaminado por eso, hermanos. Sigamos leyendo. Dice así, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Dice, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, hay personas, hermano, que son tan expertas, tan profesionales en este tipo de cosas, del chisme, la murmuración, todas esas cosas. Hermano, que usted le pregunta cualquier cosa y ellos lo saben todo. Todas las informaciones. Mire, hay pastores, hermano, que ignoran muchísimas cosas en las iglesias. Comportamiento de gente, trato de uno con lo otro. Y hay personas en las iglesias que saben, hermano, todo, hermanos, porque son especialistas en eso. Debemos nosotros, hermanos, ver estas cosas, detectar esas personas y apártese de ellas, porque no se contamine, es lo importante. Persevere manteniéndose en pureza y santidad delante de Dios. Ok, dice el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios, escuche bien, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dese la vuelta, hermano. Dese la vuelta, no se contamine. Porque hay gente que está lastimada, está herida, con amargura y quieren llevar ese veneno a otra persona. Dese la vuelta, no se contamine, no ponga tropiezo, no sea parte de ese plan maquiavelo del enemigo de querer dañar a otras personas, difamar a otras personas. Manténgase puro, manténgase limpio delante de los ojos de Dios. Y el versículo 20, y el Dios de paz dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Importante, presta atención. Presta atención. En una de los pasajes de Gálatas, quiero que vayamos déjeme ver, aquí tenemos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22-25. En uno de los pasajes que Pablo escribe a la iglesia que está en Galacia, hemos hablado de eso, hermanos, de cómo muchas personas practicando la religión judaica, el judaísmo, se introducían a la iglesia cristiana y empezaban a desviar al pueblo de Dios de la verdad. Y Pablo le llama mutiladores del cuerpo. Y Pablo dice dos cosas que a mí me impactan mucho. No recomiendo que lo digamos nosotros, porque es algo que es como juicio, ¿no? Pablo dijo, ojalá se mutilasen lo que hacen estas cosas. Y otra cosa que dice que lleve la pena, dice, la sentencia de pena cualquiera que hagas estas cosas. Dividir la iglesia, dividir el pueblo de Dios, o participar de la división del pueblo de Dios, trae una sentencia muy fuerte. Tengamos temor en el Señor y hagamos las cosas bien. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. La otra cosa que debemos hacer es perseverar en la palabra de Dios. Perseverar en la palabra de Dios. Es necesario, es indispensable que aprendamos a perseverar en la palabra de Dios. Si hay algo que te puede asegurar, escucha bien lo que te voy a decir. Si hay algo que te puede asegurar que estás caminando firme, es cuando estás viviendo la palabra de Dios. Te digo esto porque hay muchos oidores olvidadizos en las iglesias. Escuchan la palabra de Dios y creen de que la palabra de Dios, el pastor me dijo esto. No es el pastor. No es el pastor, es la palabra. Entonces mucha gente se queda, es que el pastor dijo esto, que yo hiciera esto. No. Cuando es la verdad, no es el pastor. Cuando es la palabra, es Dios que nos está hablando. Entonces, es importante que prestemos atención, hermanos. La salvación, la fe salvífica, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Perseverar en la voluntad de Dios viene por perseverar en la palabra de Dios. Es simple.
Necesitamos perseverar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, seamos tomados como dignos de entrar al reino de los cielos. Mira, Jesús da una analogía. Dice, yo os enseñaré a qué se parece el hombre que escucha mi palabra y la guarda. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. ¿Okay? El fundamento de nuestra vida es la palabra. Cristo es la palabra. Bien, dice, vino el viento, pegó con ímpetu en la lluvia y no pudo caer. Cuando usted tiene la palabra de Dios como el fundamento de su vida espiritual, van a venir crisis, problemas, necesidad, desánimo, cansancio, muchas cosas a tu vida. Pero ninguna de ellas te va a poder botar de la gracia de Dios, porque estás fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hace a una persona estar fundada sobre la roca? Escuchar con reverencia, con un corazón sediento, hambriento, necesitado de la palabra y guardar esa palabra con todo su corazón. Dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted guarda la palabra en el corazón, no hay espacio para pecar. Porque la palabra te guarda en santidad. La palabra es Cristo mismo. Lea conmigo Santiago 1:22. Quiero darle gloria a mi Señor Jesucristo. Desde el 21 leamos. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No dice la cual salva vuestras almas. Dice que la cual puede salvar. ¿Qué es lo que hace que haya ese pero, ese puede? La determinación que tengamos nosotros en recibir la palabra. Ponte a pensar en algo. ¿Con qué propósito escuchas la palabra de Dios? ¿Cuánto te rindes a la palabra de Dios? ¿Cuánto? Dije yo predicando una vez esto. Estamos en una época donde los cristianos, en forma de competencia, en forma de presunción, están buscando, hermano, a toda costa cuánto conocimiento tienen de la palabra para presumirlo, o cuánto tienen de Dios en su corazón. Te voy a decir qué es lo que verdaderamente hace a un cristiano firme en la fe, lo que verdaderamente hace a un cristiano fiel y perseverante en la fe, es cuánto Dios tenga de ti. No cuánto tú tengas de Dios, sino cuánto Dios tenga de ti. ¿Qué te quiero decir? Dios te bendice todos los días y tienes de Dios todo. Pero ¿cuánto Dios tiene de ti? Porque a Dios solamente le damos nuestros problemas. Solamente le damos nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras, qué sé yo, nuestras frustraciones. Pero no le damos a Dios todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Cuando nos entregamos por completo a Dios, es cuando las cosas salen bien en nuestras vidas. Depende más, es más beneficioso lo que tú le das a Dios, lo que tú te entregas a Dios, que lo poquito o lo que tengas de Dios en tu corazón. Eso es importante. Entonces la palabra de Dios no solamente debe de desearla para aprenderla, sino para vivirla y para rendirte al consejo de Dios. Vamos, leamos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que escucha la palabra y no es hacedor, se engaña a sí mismo porque cree que está bien delante de Dios. Te voy a explicar algo muy importante, algo que Dios me reveló un día a mí. Cuando la mente de un hombre está llena de conocimiento, pero su corazón está vacío del amor de Dios, está vacío de la obediencia, está vacío de la fe, ese conocimiento que tiene el hombre en su mente se transforma en envanecimiento, en arrogancia, en saberlo todo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día tú encuentras gente, hermano, que se creen más conocedores y más sabios que todo el mundo, pero no ves frutos en ellos.
no es fruto. Sentarse en una silla para criticarlo todo, dice Marino, es fácil. Es muy fácil en términos humanos, es fácil. Pero levántate de la silla y ve a hacer las obras que está haciendo otras personas y te vas a dar cuenta cuán difícil es. Cuán difícil es criticar, no, que esto está mal, no, que esto no sirve, que esto no va bien, y que esto de acá. Eso es fácil. Toma el lugar y hazlo. Y te vas a dar cuenta cuán difícil es. Entonces mucha gente se ha quedado en ese círculo vicioso, ¿ok? De creerse saberlo todo, pero no creer la palabra de Dios. Esas personas se engañan a sí mismos. A sí mismo, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella. Escucha bien. El que perseverare hasta el fin será salvo. Y el que persevera en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidores, olvida eso, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que haga. No es tanto lo que tú conozcas en la mente, sino tanto lo que tú creas en el corazón. Cuando la palabra llega al corazón, entonces el corazón, la palabra te mueve la voluntad, te mueve los sentimientos, las emociones, te mueve todo. Por eso es que dice la Biblia, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus palabras vean sobre mis caminos. Es necesario que entendamos nosotros eso. Es necesario que entendamos nosotros eso. Entonces es muy importante, hermano, que perseveremos en todas estas cosas. Perseveremos en la gracia de Dios. Perseveremos en la oración. Perseveremos, hermanos, en la fe, en la firmeza, en la convicción que Dios tiene control de todo. Perseveremos en la unión, en la armonía, la paz entre hermanos. Perseveremos en la palabra de Dios. Perseveremos creyéndole a Dios, que Dios tiene todo bajo control. Hermanos, el que empezó la obra en nosotros, escuche bien, dice la Biblia, Él la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo sigue obrando en nuestros corazones y desde nuestros corazones. Rindamos nuestro corazón a Jesús. Usemos bien nuestro tiempo. Pongamos atención a esto, hermanos. ¿En qué estamos perseverando más en nuestras vidas? ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida? ¿Cuál es la razón de estar en esta tierra? Y si eres un líder en la iglesia, ¿cuál es el propósito de ser un líder en la iglesia? ¿Estás siendo íntegro con Dios? ¿Es derecho lo que estás haciendo? ¿Lo haces para Dios o lo haces por propósitos personales? Debemos escudriñar nuestros corazones y debemos darnos cuenta si estamos caminando en la fe o ya nos extraviamos de la fe. Porque hay muchas personas que ya se han extraviado de la fe. Hace mucho tiempo, hermanos, hace mucho tiempo. Empezaron siendo hombres de Dios. Empezaron siendo siervos y siervas de Dios. El orgullo, el rencor, la jactancia, la vanagloria, la soberbia, la altivez, el egoísmo. Todas esas cosas los han apartado de Dios. Y están apartados, hermanos. Aunque lo vea con una Biblia en la mano, hace tiempo que ya Dios no está en sus corazones. Oremos a Dios por ellos. Y digámosles al Señor que nos ayude a perseverar en su palabra, en su voluntad, en su gracia. Perseverar en Cristo Jesús es lo que nos da la victoria. No te enfoques tanto en perseverar en una iglesia. Persevera en Jesús. Que Cristo sea el Señor de tu vida y tú seas el siervo de Jesús. Eso es lo importante. ¿Okay? Que el Señor los bendiga. Esperamos mañana poder estar aquí también. Pensábamos que no íbamos a poder estar hoy porque ayer me sacaron una muela, hombre. Me dolía un poco. Pero aquí estamos. Le damos gracias a Dios. Ayer no podía decir verde, decía verde. como Jonathan, el burro vino que es el tesorero ahí de la iglesia. Sí, te quita. Dice verde. Así decía yo, verde. Y ahora estamos bien. Espero que me hayan entendido, hermano, porque
Olvídese, yo también estaba pensando que no iba a poder predicar hoy, pero aquí estamos. La gloria sea para Jesús. Un saludo, un abrazo fuerte, mi hermano Darío, Manester, allá en Witt. Dios los bendiga, hermanos, para adelante siempre en el Señor. Estamos orando por la salud de ustedes, hermanos. Esperemos que estén bien y cada día mejor para la gloria del Señor. Mi hermano Juan y hermana Lucrecia también, Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que están ahí conectados. Que la paz de Cristo esté siempre en su corazón, en sus hogares, en su matrimonio. Mi suegra, la suegra más chula, la más guapa de todo Tijuana, que Dios me la bendiga, suegra. Dios le bendiga muchísimo su vida, su familia, que Dios haga prosperar su vida todos los días, ¿ok? Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Y vamos a también saludar a todos los hermanos que nos ven. Hay muchos hermanos que nos ven también por ahí. Otros se conectan a ver las predicaciones después. Vamos a orar por todos ellos. Pidámosle que Dios nos dé fuerza para poder perseverar en la voluntad de Dios. Escuche bien, quiero terminar diciéndote esto. El verdadero éxito de un cristiano no consiste en solamente aceptar a Jesús, sino permanecer firmes hasta el final. Ahí está el verdadero éxito de un cristiano. Cristo dijo, muchos querrán entrar y pocos lo lograrán. Porque así es la vida en el cristiano. Sea perseverante en el Señor y al final va a haber la recompensa de su esfuerzo. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, venimos ante tu trono de gracia, Señor, confiando siempre que usted tiene el control de todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, queremos depositar nuestro presente, nuestro futuro en tus manos, Dios. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia. Queremos poner todo lo más importante de nuestra vida, Señor, en tus manos. Yo sé, Padre, que lo que está en tus manos, Señor, usted lo hace prosperar. Usted tiene cuidado de nosotros, Padre. Usted nos protege, nos guarda, nos bendice. Usted suple toda necesidad. Y oramos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús en esta tarde, pidiéndote, Señor, misericordia. Amado Padre Celestial, trae fortaleza a nuestros corazones, Dios. Trae fortaleza, Padre. Ayúdanos, Señor, a no extraviarnos de tu voluntad. Señor Jesús, algo que he aprendido yo en mi vida, Dios, de que no solamente depende de cuánto yo esté agarrado de ti, sino cuanto tú agarres de mí, Señor. Yo te entrego mi vida, te entrego a mi esposa, a mi hogar. Te entrego, Señor, nuestras familias, Padre, tu iglesia, para que usted nos agarre, Señor, con esos brazos poderosos, Señor. Lo ponemos en tus manos, Dios, en esta tarde, Señor amado, y queremos rendirnos a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a serte fiel, ser perseverante, ser persistente, Padre, en ese llamamiento, en eso que tú nos has otorgado, Señor. Amado Jesús, quita de nuestro corazón, de nuestra mente, todas las cosas, Padre, que a ti no te agradan. Quita de nosotros, Padre, aparta nuestras miradas, nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad, de esas veredas, esas desviaciones, Padre, que son llamativas que el enemigo pone para que satisfagamos los deseos de la carne. Trae el temor de Jehová a nuestros corazones, trae sabiduría a nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, guía nuestros pasos, Señor, guíanos por senda de justicia, por amor a tu nombre. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos en esta tarde. Yo bendigo tu nombre, Padre. Oh, tú eres maravilloso, mi Dios. Eres el único Dios, el único que hay. Los dioses de las naciones son ídolos. Ellos serán arrebatados como el tamo que arrebata el viento. Mas usted, mi Señor, usted permanece desde la eternidad hasta la eternidad. A usted y solo a usted es la gloria, la alabanza y la adoración. Padre, conoce usted la necesidad de sus hijos. Bendice a su pueblo, Padre. Donde quiera que estén sus hijos, donde quiera que esté su pueblo, Dios, la fortaleza suya está en sus corazones. Rompe cadena, Dios, destruye toda fortaleza del diablo. Pone tu palabra en los corazones de tus hijos, Dios. Que tu Espíritu Santo traiga ese quebrantamiento, Padre, esa convicción al alma, al corazón de tus hijos, Padre, para que con temor y sabiduría podamos tomar decisiones correctas en nuestras vidas, Dios. Oramos, Padre,
Padre, para que nosotros mantengamos, Señor, y cada día nos acerquemos más para ser más íntegro delante de tu presencia, Dios. Podemos, Señor, presumir espiritualidad, podemos mostrar espiritualidad delante de los hombres, pero usted que escudriña nuestros corazones, Dios, usted conoce nuestra verdadera condición espiritual. Padre, nos rendimos a ti. Te pedimos perdón, Padre. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, sana nuestros corazones y trae paz y gozo a nuestras vidas, Dios. Nos ponemos en tus manos esta tarde y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Rey, nuestro amado Salvador. A Él y solo a Él sea la gloria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que Dios haya hablado a nuestros corazones y esperamos mañana, con el favor de Dios, estar por acá otra vez. ¿Ok? Oro a Dios para que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones, en sus hogares, en sus matrimonios, y que todo lo que sus manos hagan sea bendecido, sea prosperado por Cristo Jesús. Dios los bendiga. Buenas tardes y buenas noches a todos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.